Dice Tarkus, streamen en 720 porque su internet no va a aguantar 1080. Pues sí, Pues el intentamos, problema ¿no? no es que no puedo bajarlo en live, a medio live no lo puedo bajar, tendría Ok, que ok, parar ok. toda la transmisión. Dice Pepe Nador, mándeles un técnico. Necesitamos un técnico. Mejor necesitamos un técnico. Lo peor es que hicimos la inversión en la cámara, en la Sí, sí, compu y sí, sí, sí. resulta que es el internet. No le interesa. Dice Mike Dordor, you are too popular. Bueno, esperemos, ¿no? Bueno, pues, Pues ojalá esperemos, se esté trabando esperemos. por toda la gente que está conectando ahorita. Exacto. Dice tu Mi tocayazo, tocayo Gerardo. dice, Dani acaba de participar en el 40 aniversario de PRS Guitars cantando Sweet Leaf de Black Sabbath y Back in Black al lado de Orianti, quien le regaló su guitarra. Eso ya lo habías leído tú, ¿no? No, está explicando, Ah, Gerardo, así es, ahí vamos bien. Dice José Antonio Pineda, ¿vieron a Dani cantando Sweet Leaf? Sí, ¿no? Dice, ujú. María de los Ángeles Moreno, buenas noches, ¿cómo estás, María de los Ángeles? Aquí saludándote desde la ciudad De de Puebla. Puebla. Un Dice saludo. Luis, ya se escucha mejor. Dice el Romeo, likes. Likes. Así es. Ah, Romeo Romo, ¿cómo no? Que siempre nos está poniendo, Sugerencias, no, nos saluda nos siempre apoya, así en es. los videos, en los comentarios, siempre lo leemos, le damos like. Está desde Nueva York, si no mal recuerdo, a Romeo Romo. María de Los Ángeles Moreno dice, ya nos escucha. Híjole, ahora sí. ¿Qué está? Bueno. No, yo creo que sí, ¿no? Sí. A ver si nos dicen. Luis Retara luego dice, ya está mejor. Romeo Romo dice, no se escucha, my friends. Dice. Híjole, a ver si no tenemos que pausar el live por un rato por cuestiones técnicas. Dice, a lo mejor pagando el internet se compone, dice Peluchín. Dice Peluchín, a lo mejor pagando el internet. Alguien Puede que ser. sepa de tecnología. Oigan, a ver, estamos haciendo algunas pruebas con el nuevo equipo. Díganos, dice que ya no se escucha nada. Dice que ya creo que ya no nos escuchamos. Voy a apagar una animación, a ver si eso ayuda un poco. Este, A quitar ver, esto de a acá. ver, estamos haciendo algunas pruebas acá para ver si. A ver ahí. A ver si esto ayuda un poco. Mira, bueno, ya se ve un poco más A fluido. ver, creo que ahí estamos mejor, ¿no? Creo que las animaciones estaban, Estaban haciendo un poquito de. interferencia. Así es. Creo que ya nos vemos mejor, creo que ya nos escuchamos mejor. A ver si nos dicen. A ver si nos comentan si ya se escucha bien. Es que teníamos ahí las animaciones. A ver si nos Sí, dicen. de hecho ya se ve hasta fluido. Ya, perfecto. Creo que ya está bien y creo que ya no tenemos el lag, ¿no? Sí, parece A ser ver, que si eran nos- las animaciones las que así estaban es. saturando. A ver, Luis, si nos dices, creo que ya estamos ahora sí ya fluidos. Dice Wise Guy Martínez. Dice, Ujú. saludos Rockbeer desde Buena Park, California. Desde Viva The Buena Warning, Park, así Viva es. The Warning. Viva Sí, The pues sí. Warning, así es. Luis Retana dice, recarguen la página, pídanle a todos que hagan refresh Creo que ya se al escucha live bien. y así se arregla. Pero creo que ya se corrigió ahí Leonardo la fluidez. Barbosa, Ay, güey. que siempre nos agradece los videos. Un saludo a Leonardo, muchas Así es. gracias también por vernos, por estar aquí. Dice que él nos escucha. Sí, ya. No, nos dicen que si tienen algún problema, denle refresh al live y ya Ujú. Pero ya estamos ahí más fluidos. Creo que estamos un poco congelados. Pero ya estamos. A ver si nos confirman. Oye, Jerry, entonces, en 8 días estaremos a esta hora. A esta hora ya estaremos rockeando con las Rockeando. guaguas. Así es. Todos los que nos están viendo que vayan a estar ahí, pues nos habremos visto antes. Así es. Habremos echado unos tragos de cerveza, saludándonos. Exacto. Y pues esperando ya. Esperando este concierto, dicen que ya se corrigió, perfecto. Esperando este concierto, Jerry, y nos están sugiriendo que reaccionemos al disco que van a interpretar en toda su digamos, integridad, que es El de Keep Me Fed, Keep Me Fed, que no así es. que hemos reaccionado muy pocas canciones del nuevo disco. De hecho, si no mal recuerdo, nada más a la de Automatic Son. Así es. Es la Ajá. única que hemos reaccionado del nuevo disco. Pero sí hay muy buen material al que Así es. hay que reaccionar. Así es. Dice Paul Rowe. Paul Rowe dice, hello from the US. Hello my friend. Hello. Welcome. Cheers from Mexico. Hello. Dice José, bueno,
que ya está mejor. Corregido. Oye, a ver, que nos comenten Perfecto, ya soy perfecto, mucho mejor. Sí, ¿sabes qué era nuestra mascota, Jerry? Nuestra mascota estaba comiendo, que por cierto, Que por cierto, que por cierto, vamos a necesitar ayuda Así es. nombrando, ponle nombre. nombre a la mascota Rock and Beer, así como Iron Maiden Tiene a Eddie, tiene a Eddie, como Exactamente. Megadeth tiene a Vic. a Big Rattlehead. Exactamente. Así es. Rock and Beer pues tendrá a su mascota, Así es. pero Vamos a hacer ahí un en vivo para Un en vivo que nos para- sugiera. Porque hay varios aquí valedores que tienen buenas ideas. tienen buenas Ahí ideas, está el, sí, sí, sí. el valedor, el peluchín, y está hay varios que nos pueden. Dice Tarcos, muchas gracias, pongámosle amor a esto. Yo invito a la primera ronda. Tarcus, Gracias, Tarcus, muchas gracias, salud. gracias, Salucita, gracias, Tarcus. Salud, Este, gracias. José Antonio Ávila Orozco dice, ¿ya vieron que The Warning serán las segundas en el line-up de Rock for People en la presentación de Guns N' Roses? Mira, Oye, esa es a ver si noticia- nos dice José Antonio, noticia porque, nueva. a ver, Guns N' Roses o Ujú. Guns, The Guns. de Guns, los Gunners, ya empiezan su gira 2025. Ujú. Es una gira que ya nos la sabemos todos de memoria. No sacaron disco nuevo. Tienen por ahí 3 singles interesantes. Pero bueno, Guns N' Roses es Guns N' Roses. Es una de mis bandas favoritas. Y qué interesante que Que vayan a estar las guaguas exactamente, estén ahí, ahí ¿no? en el Exactamente. line-up, exactamente, Así es. junto con Guns N' Roses. Oye, mi Jerry, fíjate que entonces decíamos que vamos a estar el 7 ya a esta hora. ¿Qué hora son ya? A esta hora ya estaremos en el... Justamente a esta hora ya Así es. estarían... Bueno, estaríamos esperando a que salieran, ¿no? Porque me parece... ¿A qué hora es? Es a empezar a las 8, a ver si nos dicen a qué hora empieza el concierto, a ver a qué hora le están marcando el boleto. Dice Leonardo Barbosa, nombres de mascotas, Lúpulo. Está bueno, Lúpulo. Está bueno. Brandon Camacho, que se llame... Vironga. No, por favor. No, es que no sabemos los términos. Los luego. términos, ¿verdad? En otros países nos vayan a bloquear. nos vayan a bloquear, entonces mejor a ver si nos van sugiriendo. Sí, a ver si nos dicen a qué hora Exacto. exactamente va a empezar el concierto, porque yo no tengo ni la menor idea. Exacto. Quiero creer que es más o menos por las 7. Yo creo que va a empezar como a las 8 de la noche. Como a las Así es, 8 de la así es. noche. Sí. Y pues a esta Pero hora ya no, pero a las 8 va a empezar ellas o va a empezar el grupo que abre. hay que ver si hay grupo abridor. Sí, Exactamente. sí hay. Así es. Dice que tiene Así un es. grupo invitado. Chetarcus. Dice, yo pensé que la mascota era Era Matthews. Matthews. He servido de mascotas en otras ocasiones, en esta no. Dice, Sí, ya. Vironga, para que no quede duda con la pronunciación. No Ok. digas No eso. digas en palabrotas. No digas eso en vivo porque no sabemos qué signifique. Porque ya hay algunos trucos que nos hacen. Oye, Jerry, entonces la idea es, no sé si haya banda abridora a The Ujú. Warning, a ver si saben. Sí, hay una banda que les va a abrir. De hecho, salió que había un grupo invitado. Desconozco el nombre. Bueno, no lo ubiqué en ese momento y la verdad es que ya no lo recuerdo. Sí. A ver si nos ponen en los comentarios. Mike. Dice Mike Ramírez, what's up my Mexican friends? I love your reactions. Been following for a while. Cheers from Alaska. Thank you, Mike. Mike Ramírez, thank you very much. Thank you, Mike. Acá estamos desde México, felices de estar transmitiendo. Transmitiendo, dice Rodolfo Hoffman, va a abrir Holy Holy Wars. ¿Los ubicas? La única Holy War que ubico es la canción es la de- primera canción dirían los argentinos, del Rust in Peace. Del Rust in Peace. Rust in exactamente. Peace. El Rust in Peace. Dice Luis Retana, el perro cool. Ya nos Sí, quieren sí. hacer caer. A ver, nos están provocando. Y acuérdense que nosotros somos de la perra brava y de la rebel y no queremos Pero Luis, lo peor cae- es que primero cae- vamos a caer y luego nos vamos a... Exactamente. Dice Holy Wars, a ver si nos comentan qué onda. Dice Tarkus que la mascota se llama King Kawama. Bueno, vamos a Por anotarlo. ahí Ya vamos, por ahí vamos. llevamos lúpulo. Lúpulo, Así es, Kinkawama. así es. Oye, ¿qué te parece esta Penélope Fauna de nuestros amigos de Top and Beer? de Top and Beer, que debería de poner aquí la pleca, pero mejor no porque se nos va a atorar Así todo. es. Tenemos que corregir eso. Dice Luis Retana, me voy al gimnasio. Sí, Luis, a echarle pesas, ¿no? Dale duro. Oye, dice Oregon. Oregón LT3 observando Ando desde desde Wisconsin. Estados Unidos. Wisconsin.
Muy bien, un saludo hasta Wisconsin. Así es. Dice José Luis Nava, propongo Beery. Beery. No está mal. Ok. Tiene su Llevamos Beery, tiene su ring. llevamos Lúpulo, Y llevamos King Kawama. King Kawama. Así es. José Antonio Pineda Rodríguez dice, es un festival de 4 días en Bélgica. Mm. Van al último día antes del cierre de Guns en Bélgica. Ok. Oye, a ver si nos comentan si van a estar por ahí. Bueno, de hecho, es muy común. Guns las admira bastante, las jala Seguro, mucho a sus conciertos. sí. Ya las ha invitado a abrir muchos de sus conciertos. Imagínate que Guns N' Roses te invite. Sí, Te invite a ser su grupo abridor. O sea, una de las bandas más grandes de toda la historia. O sea, se puede decir que incluso, no que las apadrinen, pero en muchas, o sea, sí las han, Sí, acogido, sí las han arropado, exactamente. las han ayudado a impulsarlas. Sí, ¿no? eso habla de que eventualmente Axl Rose o Slash o alguno de ellos las ha visto y les ha encantado el claro, concepto, o sea, ¿no? Así es. De hecho, en algún lado leí, corríjanme si estoy mal, Uh-huh. que salió un video de la novia de Axel, me parece que es. Ok. Cómo estaban viendo la ¿A presentación poco, de veras? Sí, ¿De The Warning, de las las guaguas? Ok. Y estaban bastante emocionados. ¿Qué? Ya empezaron con... Dice Luis Retana, yo soy incapaz de hacer esas bajezas. Luis, ya te conocemos de atrás tiempo y no nos gusta José Antonio Ávila Orozco dice que se llame Chelo. Chelo. Está Chelito. bueno, Oye, hay que ir anotando. Chelo, está bueno, está muy bueno. Oye, Jerry, ¿puedes leer de Mellow Mallard? Dice Mellow Mallard, saludos desde Irlanda. No, pues a la hermana República de Irlanda. Irlanda del Norte. Que hay una colonia importante en México irlandesa. Ajá. De hecho, los irlandeses estuvieron aquí echándonos la mano a pelear las tierras. Entonces, los irlandeses son los mexas del otro lado del charco. Sí. ¿No? Un Sí. saludo Saludos a Irlanda. Dice la guaguama. La guaguama. La guaguama. Bueno, es que Guaguaguama. es una como Guaguaguama. la caguamatius. La caguamatius. Así es. Dice, Nombre hombre de mascota, Robbie Rock Beer. Robbie Rock Beer. Lo estoy anotando, Ah, no, dice que es Robbie porque es igual a la primera inicial de rock. Está bueno. Y Beer. Robbie. Oye, Robbie, está bueno. Oye, María de Los Ángeles, chance y Sí. te mandamos unos tacos, No sé, María de Los Ángeles, a ver si nos dices dónde está, pero creo que estaba, no sé si estaba en Estados Unidos ella o está en México, a ver si nos dices, ¿no? Sí que nos digas. Tarkus dice Caguamán. No, Caguaguama. Caguaguama, así es. Dice Horacio Martínez, hola, saludos desde Juárez. Un saludo hasta Juárez. Dani T, póngale el perro Ron a la mascota. ¿Cómo? ¿El perro Ron? El perro. Bueno, ya. No, a ver, ya, hay que tener, Jerry, Sí, hay que tener mucho con cuidado. Sí, Acuérdense que es clásico que en vivo manden los nombres compuestitos de Sí. Mónica Galindo y ya Sí. nos lo sabemos, ya lo sé. The Hop, Propongo The Hop. ok. Caguaguaman. Caguaguamán, hola, saludos desde Australia. Oye, mira, hasta Rubén Australia. Mesa, oye, a ver si nos comenta Rubén, ¿qué haces allá en Australia? Acá a la vuelta. Sí, aquí a la vuelta, Acá a la está aquí bolsita. cruzando la calle. Así es. Imagínate, desde Australia estamos en todo el planeta. Rock En and to- Beer, o sea, estamos está desde rompiendo. Australia, Irlanda, Nueva York, Argentina, así Colombia, Nueva York, México, es. Puebla. Todo el es mundo internacional. Todo el así mundo es territorio Así Rock es. and Beer. Sí. Australia. Buena onda. Dice Luis Retán, esto me gusta. Leonardo Barbosa, Robbie me gusta. Sí, es que Robbie está interesante. Está padre. Así es. Oye, dice Horacio, ¿vieron a las Tesoritos con Kelly Clarkson? Sí, la vimos. Mira, la verdad, en los comentarios lo dijeron mucho. Ellas se merecen que que estén adentro del programa, que las inviten y que las entrevisten. Uh-huh. Y sin embargo, pues les dieron sus 3 minutitos ahí en la calle, les cortaron, gracias a The Warning, vámonos. O sea, Vaya, no sé si es parte del sistema de que primero tienes que pasar ciertos niveles y ya después ya te lanzan al te estrellato. lanzan,
Pero, pues sí, los comentarios se volcaron con las guaguas y dijeron, oye, Kelly, las guaguas no están para aventarlas así, están para que las invitan al programa, para que las entrevisten, y yo estoy a favor de eso. Así es. Dice... Pepe Nador. Horacio Martínez. Sí. Pepe Nador dice... Bueno, Robbie se oye cool. Sí, está padre. La verdad Robbie. es que María de los Ángeles Moreno se está sacando un 10. A Brandon. Propongo Cheleandro. Oye, está buenísimo. La voy a apuntar. No, es Chelandro. Es Chelandro. Chelandro. Oye, está bueno ese. Lo estoy anotando, Ya llevamos Chelo, Lúpulo, King Caguama, Robbie y Chelandro. Chelandro y ajá, exacto. Así es, ¿no? Chelandro. Está bueno ese. Hugo Solís. Saludos desde el humilde Metepec. Desde Metepec, en Edomex. Del Estado de México. Oye, Hugo. No tiene nada de humilde, está al mismo nivel que Australia. Así es. Estamos... Oye, Hugo, ojalá no vaya en el transporte, porque ahorita chateando. Ya te las sábanas y te llamabas, papá. Así es. Oye, desde Monterrey, mira, María de los Ángeles. Desde Monterrey, sí es cierto, María de los Ángeles, saludos. Oye, Luis Retana es de los clásicos que se despide y no se va. Sí. Nos vemos, ya voy al gimnasio. Nos vemos, mete un albur por acá, nos quiere sorprender por allá. Ya me voy. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ganas de ir. Así y Luis Retana nos está dejando claro que no se quiere ir. Así es. Dice Jerry, Luis Retana, bueno, nos vemos. Bueno, ya también hizo berrinche. Sí. Fidel Paniagua dice, saludos desde Mexicali. Saludos, un saludo Fidel. a Mexicali. ¿Qué tal el calor ahorita? Creo que está tranquilo en Mexicali. A ver si nos van diciendo quién ve el 7, ¿no, Jerry? Ya para ¿Quién va el 7? Sí. Para ¿Quién de los que están en el chat va a ir el 7 para que vayamos haciendo bola? Para que vayamos haciendo bola y pues a ver que nos invitan ahí en el auditorio. Pero bueno, a ver que nos vayamos conociendo, que vayamos ubicando ahí algunos amigos de la República y bueno, pues ahí convivir y podemos tomar una fría antes de ver a las Tesorito, Jerry. Así es. Dice Wise Guy, La Patona. ¿La Patona? La Patona. Que se llame La Patona. Sí, lo voy a anotar, La Patona. ¿Por qué? Ya, La Patona. Dice Hugo Solís. SSKTT. Exactamente, sí. O sea, sabemos de nuestros... Hugo, conocemos nuestras tierras. Ya te la sándwich. Ya te la sándwich, papá. Anda viendo el programa de Rock and Beer adentro de la sudadera. Sí. Rubén Mesa dice, vivo aquí y viajo por primera vez a México para ver mi primer concierto de este grupo tan increíble. Oye, qué buena onda, Rubén. Rubén Mesa, o sea, vas desde Australia hasta México para... Eso es amor a las guaguas. A las tesoritos. O sea, imagínate viajar desde Australia. Oye, ¿no salía mejor esperar a que llegaran a Australia ellas? Bueno, pues ese es amor del bueno. Sí. Ese es amor del bueno. O a un lugar más cercano, ahí por Japón. Sí, bueno, pero pues está interesante. Sí, se va a aventar, literalmente va a cruzar el mundo para venir a ver a las guaguas. Jerry, para ver a las guaguas se cruza cielo, mar y tierra. O sea, a nuestras tesoritos van a romper y van a partir en dos el Auditorio Nacional. Así es. Oye, Jerry, ¿qué te ha parecido Penélope? Oye, podemos ponerle así a la mascota. No, ¿Cómo ves? O nada más Lope. Sí, No, Jerry, ya empezaste. Ya empezamos con problemas. Ya se fue Luis Retana, que era el del problema. Y ya, por favor, compártelo. Dice Rubén, bueno, que vive aquí, y que viene a ver a las guaguas. Dice José Antonio Pineda, las peluciaron el programa de Kelly. Todavía hay gente que no dimensiona la banda. Mira, José, todo llega todo a su tiempo. También también hay que saber poner las cosas en su justa dimensión. Dani ayer cumplió 25 años. De 25 años... Tiene toda una vida por delante. Muy pocas bandas estaban... en ese apogeo, ¿no? Invitándose en programas. No recuerdo a qué edad tenían, por ejemplo, los Beatles cuando fueron al famoso show en Nueva York en el Sirius. No.
No, los Beatles. Ah, ya, perdón. ¿El Madison o en dónde? No, sí, bueno, no. Un programa ahí famoso de Ok. televisión. Ajá. Un talk Pero show. por ahí deberían de haber Ya. estado, ¿no? Sí. 25. Oye, Jerry, dice Gabriel Alberto, es la pautrona. La Pautrona. Es la pautrona. La Pautrona. La pautrona, sí. O sea, ya le puso sexo ¿A quién? a la mascota. No, yo creo que es de Pau. Como de la patrona. Ah, ok, Sí, pensé que pa- seguía hablando de... No, es la patrona, Pau. La patrona, Así es, sí, Pautrona, sí. Dice Horacio, ¿cuántos años tienen? ¿Quiénes? ¿Las guaguas? ¿Nosotros? ¿Las tesoritos? ¿Cuántos años tienen nosotros? Lo suficientes para no saber cómo hacer un live. Así. Y eso que es el técnico. Y eso que llevo toda mi vida en las computadoras. Jerry, y en el... Dice José Antonio, ¿a qué hora nos vemos el 7? Jerry, permíteme porque voy por una caguamita porque se Ok. hizo poner bueno esto. El 7 nos vamos a ver. Nosotros estamos calculando llegar entre 4:30 y 5, dependiendo del el servicio que vamos a contratar. Porque nos vamos en unos camiones que salen de aquí de Puebla. Y estaremos llegando ahí, pues, ¿qué onda? 4:30, 5. Como 4:30, 5, sí, yo Y creo que nos entonces, podemos ver ahí como a las... Creo que tendremos un rato de 5 a 7 para estar platicando. Y Mira estar- nomás la capaz me te vas a la hacer. caguamón. Sí, yo creo que como a las 6:30 ya estaremos por ahí, ¿no, Jerry? Y yo quiero creer que antes, porque si es 6:30, pues va a ser luego antes del concierto. Así es. ¿Cuántos años tienen? Bueno, respondiendo yo tenemos los dos 47 Los dos tenemos años. 47 a punto Nacimos de los... el mismo año. Así es, nacimos, somos modelo 77. Somos modelo 77. Así es. José Antonio Pineda Rodríguez, ¿a qué hora nos vemos? Ya nos A vimos. las 6:30, 7. José Antonio Rodríguez, por ahora lo que importa es que es promoción para ellas. Hay infinidad de artistas que esperan por ese tipo de oportunidades. Claro, así es. Exactamente. Oye, Tarkus dice, yo voy desde El Salvador a ver a mis guaguas. Oye, pues también vale, o sea, no es tan lejos como Australia, pero tiene su... Pero- no, tiene su complejidad. Su complejidad. Pero lo y importante su es lo que... gasto y su- Así es. Y lo importante es lo que dice Tarkus después. Y a invitarles una Una chela chela a a los los rock rock ambient. Déjame Tarkus. tomarle... Espérame. Sí, porque luego No, se va a no, hacer sí, así sí, de, sí. No, No, están no, bien no. caras las Sí. cervezas. Sí. Mejor aquí afuera. Sí. Oye, Tarkus, un refresco en bolsa. Ahí está ya la capturita de pantalla para Tarkus, ¿eh? Así es. Tarkus Gracias, dice, Tarkus, gracias. Pedro Cárdenas dice, cuando vean la cantidad de extranjeros que habrá en el auditorio se van a sorprender. Seguramente va a ser así porque sí hemos visto muy buena reacción de los Así extranjeros. es. Mickey Moffett dice, hello from farmlands at Central Illinois, United States of USA, America". así es. Un saludo Un a saludo, Mickey Moffett. Mickey. Dice Romeo Romo, my friends, recuerden que la cerveza mexicana es de las mejores del mundo. Amigo, no los tienen que recordar. Estamos en el paraíso de las cervezas. Hay artesanales, hay famosas. La famosas. gente nada más conoce la que estamos tomando ahorita. Pero bien que se la toma Jerry, pero bien que se la Pero- está tomando, así es. Pero hay una variedad Así es. infinita de cervezas. Oye, fíjate que dice Alejandro David Chamorro. Ajá. Hola desde Colonia, Alemania. Les saludo. Ya había estado por acá porque recuerdo que nos habían dicho de Colonia, Saludos. Alemania. Un saludo hasta Alemania. Saludos. Échale, mi Jerry, el échale. show de Ed Sullivan, exactamente, ese era el saludo, Así dice es. Gabriel Alberto, muchas gracias Alberto. Pensé que harían algo especial el 30 por el cumpleaños de Dani. Pero vamos a festejarlo Mira, el 7. estábamos con el equipo Así que es, no así es, llegaba, así que es. no lo preparábamos, Así es. entonces no pudimos hacer algo. Ed Sullivan fue el show de los Beatles, así es. Sí, Ed Sullivan, exactamente. Así es. Gracias por el dato. Alejandro David Chamorro, ¿para cuándo la próxima reacción de Love Bites? Pues está brutal. De hecho, sí tenemos una ya grabada Sí. que va a salir la próxima semana, el martes o miércoles, ¿Ah, sí? me parece. Ok. Pero sí queremos Sí, seguir sí, haciendo sí. más porque nada más hemos escuchado 2 canciones y Sí. están brutales esas muchachas. Dice Moonfest, saquen las banqueteras. Saquen las Mira, banqueteras. mi querido Sí, Moonfest, sí. este es de las Y banqueteras. tenemos la de, o sea, Esta es la de cada quincena, mi y Jerry. tenemos la decencia de servirle en vaso porque igual le hubiéramos sacado las bolsas. Así es. Saquen las banqueteras. Dice, adelante Jerry. ¿Dónde Deberían de- estamos? Ay, ya se me perdió. Dice, deberían de avisar qué chela están tomando y brindamos todos con la misma. Acá tradicional Corona en mano. Sí, Hugo, lo que pasa es que probamos de nuestros amigos Top Beer, pero como poquito porque es bendito, entonces echamos una caguamita ahorita, así es.
Somos el 66 y solo 12 likes. Tú sí sabes, Leonardo Barbosa. Échale likes, denle likes. like, aunque sea. Sí, no les cuesta nada. No les cuesta nada. A los que están conectados ahorita, denle like, amigos, y nos sirve mucho, así es. El show fue... El de Sullivan. Ajá. Así es, dice José Luis. Dice, varios videos reactors gringos estarán en el auditorio. Ese es el poder de las guaguas, efectivamente. Así es. Pues a ver, aquí nos topamos por allá. Sí, o sea, vamos a ver si quieren tomarse foto con nosotros. Sí, si quieren, exactamente. Así es. Todos los reactors famosos con 2 millones de suscriptores van a ir directo a tomar fotos con Rock and Beer. Van a querer entrar a nuestra fiesta y no van a estar invitados. Exactamente. Así es, no van a estar invitados, así es. Luego dice Romeo Romo, my friends, Ed Sullivan Show. Así es. Sí, muchas gracias. Él es de New York, o sea, él sabe de qué está hablando. Pedro García dice, yo voy ¿a qué es California? Puede ser, yo voy a California a verlas, así es, puede ser. Exacto. Tarkus, jaja. Ok. Ya no me acuerdo de qué fue el chiste. Hay mucho chiste por acá. Construcción y avance de SADCB. Ya le metimos. Ya les hizo meter el bienvenido a Construcción y Avances SADCB, que nos escribe de por lo menos 3 personas de Nueva Zelanda. Oye, sí, interesante. Él sabe de 3 personas de Nueva Zelanda. Y que van no dejen de llamar a Construcciones y Avances SADCB. Qué golazos. Qué golazos, así es. Ya de ahora en adelante vamos a referirnos a Construcción y Avances SADCB como la Constru. Constru. Dice el Constru. Para no meter más goles. Así es. Hugo Solís ¿Ya dice, completo el Polar? No, yo no lo he visto. Bueno, yo he visto un 70% o 60%. Jorge Alberto, es que no he querido verlo por las reacciones, para no spoilearnos. Dice Jorge Alberto Guillén, dice... Hailstorm, Muse y Guns N' Roses son las bandas que más han apoyado de Warner. Oye, eso es buenísimo porque son bandas ya, son bandas legendarias, Muse, Hailstorm y por supuesto pues, mi banda favorita que es Guns. Qué bueno que le estén dando este impulso a las tesoritos y bueno, pues ya solamente les falta 1 o 2 escalones para estar ya en el estrellato. ¿Y qué tal la noticia de que ¿quién fue el guitarrista bueno, el que es... David Ellefson? No, el que puso Jerry, el disco... ya te está fallando la memoria. A ver, puso el disco Keep Me Fed como uno de sus favoritos. En sus discos favoritos de este año. Ok. Sí. El guitarrista de... fue el baterista de Dream Theater, fue Mike Portnoy. Mike Portnoy de Dream Theater puso entre sus top 10 el este año Keep Me Fed. Así es. Oye, fíjate lo que dice Moonfest. Dice, estaba buscando un pretexto para abrir la primera y de repente así se me topó Rock and Beer haciendo live. O sea, fíjate, Moonfest. Y ya va en la tercera. Llegó a su casa, se tropezó. Sí. La computadora abrió live, vio que estábamos nosotros, se tropezó con el destapador y ya está instalado. Moon Live, saludcita. Y gracias por estar aquí. Denle like, amigos, denle like aquí mientras estamos en el live. En el live, Moonfest, salud. Salud, amigo. Romeo Romo. Corona y victoria de lo mejor. Corona de lo más vendidas en Estados Unidos, efectivamente. Pero fíjate, Romeo, Jerry, que ya tiene paladar de marqués, de marqués, ya la Corona ya no le gusta. Ya es pura cara. O sea, hay mejores cervezas en México. Sí. O sea, esta se ha vuelto la más famosa. Pero... Sí, Jerry tomabas tomabas de tiner para abajo, Jerry. Así es. Alejandro David Chamorro dice, para mí la mejor cerveza es la Big Borg con sabor a limón. ¿Cuál es esa? A ver si nos dice Alejandro. Mándanos, te vamos a mandar la dirección para que nos mandes la cerveza. A ver si nos mandas un 12. Un 12. Con un 12 salimos avante. La catamos bien. Luis Retana. Dice, faltó mención. ¿Qué haces acá? Ya deberías estar en el gimnasio. Ya deberías estar haciendo tu calistenia y tu spinning, hijo. ¿Qué haces acá, Luis Retana? Faltó mencionar a Disturb. Disturb. Dice, saludos desde el Luis, ya, por favor, compórtate. Oye, fíjate que Jerry y yo vimos si no me equivoco, a Disturb, le abrió Iron Maiden en México, ¿no? Apenas, ¿no?
Creo que sí. Sí, efectivamente. Creo que sí. Creo que Sí, sí. ¿no? A ver si nos confirma No, Luis. no era pero- sí, estaba. Sí, era Disturb. Pero Era nosotros Disturb. estábamos haciendo el live. mientras Estábamos saludando a todos los fans. Exactamente. Uno que nos reconoció. Sí. Bueno, Bueno, a ver. esa historia no se la saben nuestros No, pero a ver, seguidores, bueno, esa historia no se la saben. no dijimos que íbamos a estar en el concierto, nadie sabía que íbamos a estar en el concierto. Así es. Y llegó una persona. Hubo una persona, estábamos echando una chelita Una ahí, chelita. mientras estaba ahí Disturb, y un fan nos dijo, ustedes son los Rock and Beer Foto. Bueno, ya con ese uno nos hizo Sí, la nos noche. hizo la noche. Así es. Oye, Luis Retana faltaba, bueno, sí. Cuando puedan reaccionar a Crimson Queen, la versión del Lunario en vivo. Espectacular, ahí conocí a las guaguas. Sí, Hugo, vamos a reaccionar, ¿no? Vamos a reaccionar a esa canción. Creo que todavía no la hemos. Reaccionamos en estas que no. Nos falta reaccionar a Así es. Crimson Queen. Crimson Queen. Dice Pedro García, los Reactor Music y Ashlina tienen ganas de un meeting, pero no se atreven a hacerlo porque es su primera vez en Ciudad de México. Invítenlos. Pues están invitados, si nos están viendo, pues ahí se pueden juntar. Así es. Pero nos van a hacer, no, les vamos a hacer sombra. Les vamos a hacer sombra. ¿Sabes qué? entonces, ¿Sabes qué, Pedro? Los vamos a opacar. Los vamos a opacar. O y sea, pobres- los vamos a opacar. Mejor que hagan su luchita ellos. ellos, sí. Y nosotros, porque- nosotros vamos a tomar el Auditorio Nacional. Nosotros vamos a cooptar el Auditorio A Nacional. copar, Sí. sí. Sí, no, les vamos a hacer sombra, Pedro. Dice, ¿vieron la guitarra? ¿Vieron la guitarra que le regaló Orianti? Ah, a ver, espérame, Dani. entonces esto es nuevo. Yo decía, no se llamaba Orianti la que le regaló la guitarra. El mismo Pensé Red que hablaban de la otra guitarra que le habían regalado. El mismísimo Red Paul Smith le le quita quita la guitarra a Dani para ponerla la de para Orianti. ponerle la de Orianti Signature. Signature. Esa imagen es legendaria ya para mí en mis libros. Voy a checar esto porque Hoy lo vamos a ver, ¿eh? Sí, vamos no, a checarlo, estoy- vamos a checarlo. Sí, sí. Salud, Jerry. Salucita. Fíjate que dice el tío de Billy. Jerry. El tío de Billy. Dice el tío de Billy. Billy Eilish, Billy the Kid. Billy the Kid. Dice el tío de Billy que le dijo Billy que salud. Que salud. Entonces, Entonces, salud. a él y a Y a Billy. Billy, Ok. es importante. Sí. Jerry, likes. Likes. Romero, tienes toda la razón. Denle like. Nos sirve mucho los likes para darle también pues, potencia al canal. Estamos contentos con la respuesta de los Que por suscriptores. cierto, estamos a 15 minutos de que salga el nuevo video de The Warning y nos vamos a canibalizar. No, bueno, no. Ya lo programaste ya. Ya está programado. Bueno, pero no importa. Estamos muy contentos. Hay más de 80 ahorita. Jerry, fíjate que dice Luis Retana. Ya casi llego, pero los de Def Leppard hablaron de las guaguas en una entrevista el año pasado. Ok. Luis Retana va a estar con una mano Ajá. Sí, levantándose haciendo- sí, y con la otra, o sea, haciendo. Luis Retana es contestando en el live. adicto a rock and beer. Es como vitacilina. Sí, sí, En sí, la sí, casa, en el taller y en la oficina. Así es. Oye, no dejen de reaccionar a Hunter en el Metropolitan y Psychotic. Y Hunter, no hemos Sí, reaccionado sí, a sí. Hunter. dice ¿Qué? Jorge Alberto Guillén. Saludos, Jorge Alberto. Del disco de Queen of the Murder Scene nos faltan canciones que son nos claves, faltan, sí, claves, así es. porque además es una historia Sí. y no hemos podido, o sea, ni vamos a poder, porque la verdad es que reaccionar a todo el álbum Sí. de forma ordenada es muy difícil, Sí. pero hay muy buenas canciones que nos Sí. faltan reaccionar. Oye, fíjate lo que dice acá interesante. Dice, no dejen de reaccionar a, bueno, de Hunter y Ujú. a Psychotic y Sinister's Smile en el lunario. También lo vamos a ver. Sí. Dice Armando Hernández, también recuerden el Reactor Field Zero, su colaboración. Bueno, Field Zero Field ya Zero quedamos nos- que vamos a colaborar en algún momento. Ya estamos en tratos. Ya estamos en Ya trato. estamos en tratos. Lo que pasa es que no nos contesta. No, más bien, no le contestamos. No, Nos perdón, está perdón. marque y marque. O sea, yo tengo 20 llamadas perdidas de Phil De Zero. Field Zero. Quién sabe quién será, que quiere hacer una colaboración. Oye, pero no, Phil Zero nos mencionó ahí en uno de sus videos. Sus videos Así y es, sí. ya le contestamos, Así es, ya le contestamos. quedamos que nos vamos Sí. a poner de acuerdo si coincidimos la próxima vez que venga a México, Así es. porque está difícil que nosotros vayamos a Canadá No, bueno, pues un día, ¿no? algún día. Oye, dice, tiene mucha razón Pedro García, sí, de que vienen los reactors al auditorio Jerry. Ujú. Moonfest. Jerry tiene un paladar muy gourmet. Por eso ya no le gusta cualquier. Ya no le gusta. Mira, Moonfest sabe perfectamente por lo que Moonfest, estoy pasando. Jerry ya de gourmet no tiene, pero ni No, mira, pero cuando- ni el paladar.
Si ya de por sí, antes de empezar el canal, habíamos probado bastantes cervezas, a estas alturas, Sí. ya con todo el badaje que tenemos, con todas las cervezas que hemos probado, Sí. Corona, te voy a decir, no está hasta allá arriba. Hay muchas allá arriba. Jerry siempre va a reclamar. Oye, dice Tarkus. Bueno, digan a dónde exactamente nos vemos el día del concierto. Es que no sabemos qué vaya a haber. Vamos a llegar Tarkus. y vamos a ver dónde nos podemos instalar. Sí, en una de las islas. En alguna isla donde vendan chela, donde Exacto, haya así sillas, donde nos podamos instalar, nos sentaremos y ahí mismo diremos, estamos acá. Sí, Mandaremos, de hecho, si no nos siguen en redes, síganos para que sepan dónde exacto, estemos. porque vamos a hacer el anuncio. Sí, y seguramente en Instagram y en así es. TikTok. Y seguramente vamos a hacer el live el jueves antes de irnos, ¿no? Exactamente. Y sí. ya y les decimos, si ha sido el auditorio, bueno, hay una explanada antes de entrar al valga la redundancia, al auditorio, pero ahí hay algún lounge, hay islas, ahí les vamos a decir dónde vamos a estar. ¿Dónde vamos a estar? Ahorita es imposible decir porque no sabemos cómo va a estar Así la es. distribución. Pero no te preocupes, Tarcos, ahí nos vamos a ver. Dice Luis Retana, si el otro día los veía mientras estaba haciendo cardio. Pues Bueno, está bien porque bueno, en la caminadora yo hago cardio, Luis, yo soy corredor. Y sí, mientras estás echando en la caminadora, pues puedes ver a los Rock and Beer, ¿no? Sí. Así es. José Antonio, Jerry. José Antonio Pineda Rodríguez dice, andan perdidos con lo de la guitarra. Sí, la verdad es que Sí. ahorita Tenemos yo, esta semana sí estuvo muy pesada para Sí. mí. Anduve arriba abajo, estuve viendo lo del programa, Sí, lo de la sí, computadora, lo sí. del equipo. Pero y nos vamos a actualizar. desconectado. Así es. Pero Ahorita el fin de semana, estoy esperando el fin de semana para meterme a las noticias, a las news. Sí, de churro vi lo del show de Kelly Clarkson ayer. Kelly Clarkson. Clarkson. Para nosotros es Kelly Kelly Clarkson. Así es. Este. Andan perdidos. Jaja, no puedo esperar. Y en mi opinión, no hay mejor oportunidad de ver a The Warning en su país. Los conciertos en casa han sido icónicos para mí. Rubén, tienes razón. Sí. Las guaguas, Y ellas están muy ellas emocionadas. están muy emocionadas. Quieren romperla con Sí, todo porque sí. es el auditorio nacional. sí, Saben sí. lo que significa tanto Sí. para ellas como para nosotros, Sí. para el público de México. Sí. Y tiene que ser un súper espectáculo. Sí, fíjate que yo vi una entrevista que le hicieron a las tres tesoritos y estaban ya muy a la expectativa del auditorio nacional, ¿no? Ujú. Dice Juan Loverboy. Juan Loverboy. Juan Loverboy dice, hola, ¿cuál es la reacción de hoy? Hoy es viernes Da The Warning. Da En Warning. 10 minutos te enteras. Así es. Dice Valeria, Tazirani, que es la primera vez que comenta. Saludos a ¿Cómo sabes Valeria, porque nunca habíamos leído nadie de Valeria Tazirani. o sea, todavía la memoria te da para eso, Jerry. Pues más o menos. Bueno, es que el apellido Tazirani no Sí, es tan no es común. común. Dice, hola chicos. un poco tarde, pero aquí andamos. Gracias, Valeria, Dino, gracias. A ver si nos saludos. dices desde dónde. Ya, desde Mexicali. Así es. Jerry Prado. Jerry Prado Segura dice, Dani ha recibido al momento 3 guitarras. Sí, yo, la de Lizzie Hale, pensé que era la que estaban hablando. Yo decía... Ok. Que es una no sé, Gibson Explorer. Sí, Así es. exactamente. La de Matt Bellamy le dio una Manson en color amarillo exclusivo para Dani. Sí, eso fue recientemente. Y luego dice, Orianti Le dio su signature. signature. De hecho, le preguntó, esta de Matt Bellamy le preguntó que qué color era su color favorito. Y Ok. le dijo muy claramente amarillo mostaza. Y Ya. le dio una guitarra en Amarillo mostaza. Así es. Como debe ser. Y la de Orianti sí es la que ahorita andaba yo perdido porque no había yo leído la nota. Dice, después de que tocaron Back in Black, Orianti le regaló la guitarra de edición especial, la cual Dani había dicho en una entrevista, cuando andaba en Japón, que era su sueño tener esa guitarra, y se le cumplió. Se le cumplió. ¿Cómo se le va a cumplir a varios reactores en el auditorio conocernos, Jerry? Exactamente. O sea, si va Phil Zero, vamos a ver si lo Si lo dejamos pasar. si lo integramos a nuestra nuestro party. círculo. Así es, a nuestra party. Pocos, No, pero yo pero no, consistentes. Así o es. alguien sabe si va a ir Phil Zero al auditorio. Yo, A ver si según nos- yo, dicen, No ha así es. comentado. Dice Pedro García, esa guitarra es súper rara, hicieron muy pocas en 2022. Costaba como 12 Como $12,000 dólares. quiero creer. Así es. Ala. Así es. Ajá. Like, Jerry, ahí vienen los likes. Ahí vienen los likes. Ahí vienen los likes, denle like, vengan, likes. vengan. Y estamos a Vengan. punto de llegar a los 100 usuarios. Oye, creo que es la primera vez, simultáneos. ¿eh? Es la primera vez. Creo Vamos, que es la primera llámenle vez. a sus amigos, llámenle a la tía Licha. No, la tía Licha ya está conectada. Ya está conectada, Sí, bueno, pero llamen a sus a sus tías, primos, a sus a sus- primos, primas. A ver si llegamos a los 100 usuarios simultáneos. Así es. Oye, y pero qué- rompemos un récord. Jerry, pero qué rico este viernesito, viernes de las guaguas, Sí. con una chelita Y y, sobre bueno, todo con que nuestros... estamos
a una semana del Así es. concierto. A una semana del concierto. Oye, Jerry, dice Juan, yo le voy a decir John Loverboy. ¿Qué te Ok, parece? John Loverboy. Dice John Loverboy, Johnny Loverboy. Johnny Loverboy. Johnny Loverboy dice la La PRS. Ajá, la PRS que le dio Orianti es de la Era vale, la de ¿no? ella. La de ella Vale como como $30,000. imagínate. Pues, Bueno, ¿qué son $30,000? a ver lo que recibimos hoy Sí, de cooperaciones, Jerry, Pues sí, de sí. supergracias, ¿no? Sí, sí. Así es. Dice Gerardo Prado Segura, dice Paul Reed Smith, fundador de PRS Guitars, vino a México en diciembre. Por supuesto fui con mi playera de las guaguas y me firmó mi guitarra. Órale, qué buena onda, Jerry Oye. Prado, a todo dar. Dice Valeria, jajaja, sí he estado viendo sus videos, pero nunca logro llegar a los live. Bueno, A los lives, bueno, Valeria, bienvenida. Pero ves como sí tengo ubicados a todos. Sí, los sí. que- Llama a tus amigas, Sí, sí, llamen sí. a los vecinos. A los vecinos, vénganse a ver Rock and Vengan Beer. a ver Rock and Beer, hagan una cena, un asado en Sí, el norte, sí, en sí. Monterrey hagan un asado, pongan en la pantalla gigante Exactamente. a los Rock and Beer. Así Dice es. Atos. Ay, ahora sí me agarraste de bajada. Atos Solkin. A tots. Atot Solkin. A ver, Dice, a a ver ver si- si nos dice si significa algo o es nada más un Exacto. nombre inventado. Atos Atos Solkin. Solkin. Yo siendo regio. Yo siendo regio las he visto 11 Ay. veces en vivo. Siempre te dan más de lo que esperas. Pues, Atos Solkin. esperemos que Está cañón, 11. Oye, 11 11. veces ya es buen récord, ¿eh? ya es un buen récord. Romeo Romo otra vez. Dice, my friends. No les vaya a pasar lo que al rápido Esquivel. Esquivel, un cronista deportivo de los 70 en México, en sus transmisiones de fútbol y béisbol, ya para terminar el encuentro ya estaban bien jarras. Es No. una posibilidad latente. No, pero no pasa nada porque tenemos control. autocontrol. Ajá, sí. Puede pasar, ¿no? Tarkus dice, busca una guitarra que le regaló Orianti. Está Oriente. increíble. La Oye, vamos a buscar, a claro, ver. claro, Vamos a ver. sí. Oye, Jerry, Oye, y tuvimos el récord. No, o sea, al revés, el resultado incorrecto. En vez de llegar a los... Ahí va. Estábamos en el 95 y bajamos Ahí 89. ahí vamos. Llamen a su familia, denle like, llamen a los vecinos. Oye, Jerry, pues este 2025 se presta también para buenos conciertos en México. Ujú. Está anunciado las Tesoritos el 7. Scorpions viene al Vive Latino. Scorpions viene al Vive Latino. Scorpions viene al Vive Latino, que buena creo que andaba noticia. medio malón el baterista Mikey D. O sea, todavía pueden cancelar. Sí, cancelaron una residencia en Las Vegas. Scorpions, desafortunadamente, por problemas de salud del baterista Mikey D, ex Motorhead. Tenemos el Titan Metal Fest, que viene Wasp. Vienen los Viene hermanos Wasp, Cavalera. sí. Vienen los hermanos Cavalera. Calavera. No, Dice, Cava- según Peluchín. Según Peluchín, que es Calavera, ¿no? Que Cavalera. no ha venido Peluchín. Ya, ahí estaba Peluchín. Viene Wasp, viene los hermanos Cavalera y vienen los Bites. Viene Lobite. Y Ari, saca la cartera porque vamos a tener que, Sí, tiene que Lobite estar ahí. vamos a Así tener es. que ir. Así es. Dice Tarkus. No, vale. Valeria Tesserani dice, no la carnita asada, pero sí unos tacos de surtido. Surtido. Oye, qué envidia. Provechito el que está Provechito sonando. el que está Provechito sonando los que están cenando ahorita. Nosotros aquí en Puebla, pues tenemos de todo. Sí. ¿Qué pues, taquitos árabes? ¿Qué? Para comida. Así es. Aquí hay bastante. Así pero es. también tenemos tacos de... Oye, fíjate lo que dice Moonfest, Jerry. Moonfest Mientras te sirvo una caguamita. Ok, Moonfest dice, ya tienen playera de las guaguas. Si no tienen, les hago una. Solo denme sus tallas. Voy a ir al concierto el 7. Mira, ¿cómo ves? Oye, ¿quién es Moon? Pues mi talla es extra grande. Y la mía es M. Y la de Matías es Así medium. Así es, M. Sí, pues estaría padre. Estaría Digo, de todas padre. maneras, pues vamos a comprar ahí algunos souvenirs. Algunos ¿no? souvenirs de las guaguas, pero pues, Sí. dice Tarkus, la fan número 1 de las guaguas se llama Gela. Ángela, creo, dice. No Lleva no vayas a caer en no vaya- provocaciones. sí. Lleva 52 conciertos en 12 países diferentes. ¿Quién? Es Ángela. ¿De veras? Que le dicen la Gela. La fan La número fan de la- número 1 de las Gela. guaguas. Ha ido a 52 conciertos. en 12 países. seguramente va a estar acá. Pues, A ver, Tarjus, a ver si nos dices quién es Gela para ver si la podemos conocer ahí, ¿no? a ver si le invitamos a la reunión. Dice tu tocayo, el presupuesto es el que les da el control.
¿El presupuesto de nosotros o el presupuesto de las guaguas? Es que ya no sé, ya me perdí de qué estamos hablando. Tocayo, el presupuesto. El sí, presupuesto, a que ver si del concierto, así Ajá. es, o de es el que las les da el guaguas. control. Así es. Bueno, Gabriel Alberto Martínez Castillo. Ay, hijo, este tiene nombre de telenovela. Gabriel Alberto Castillo y Márquez. Martín The Warning de Canadá las ha acompañado por el mundo desde el 2022. Hay una señora que el año pasado llevaba como 50 shows. ¿No será Gela? Gela, es Sí. a la que se refiere. Así Debe es. ser ella. Dice Y- Juan Carlos Garzón, desde Colombia les digo que me antojaron Ujú. y ya me estoy tomando una cerveza Club Colombia Dorada. Salud. Oye, Parceros. Parceros. Parceros ha de ser como carnales, ¿no? Carnales, sí, en Espero. Colombia les dicen Parcero. parsas. Sí, el Parza. Parza, Juan Carlos, salud Este- desde México, saludcita. Esa no la he probado, fíjate, esa no la hemos probado de Colombia, no la venden acá. Que nos mande. Que nos las manden. Oye, un 24. Un 24. Juan Carlos, si quieres un 24 y ya con gusto la Escuché a Nightwish, dice Uh, Andrés Gómez Nightwish, Martín. sí. Excelente grupo, a nosotros nos fascina. Y dice, y a The Warning en el teatro, ¿cómo? ¿Juntos? No creo, separados. En Yo el creo que, teatro sí, yo creo que de separados, sí. Guadalajara. ¿Fueron? The Warning fue a Guadalajara. Fíjate. En el teatro, Diana, así es, sí. Diana, y dice Sí. The Warning en vivo sonó brutal, sonaron Así es. mucho mejor en vivo que The Warning. Sí, Nightwish. Digo, The Warning suena espectacular en vivo, lo han comprobado una y otra vez, Sí. y otra y otra vez. Son unas Y bueno, expertos. Nightwish, ya hemos reaccionado a Nightwish y es brutal, así es. Dice Atos Solkin, Así aquí es el que- chupando Bohemia, esperando su reacción. No nos dices qué significa tu nombre, Atos Solkin. O es a lo mejor compuesto, ¿no? Salud con Así la es. Bohemia. Y tú te fuiste y te serviste tú solo. No te gusta la corona, hijo. Hijo de la- Sí, a ver. Ya, el último traguito. A ver, luego. Luego dice Johnny. Johnny Loverboy. Johnny Loverboy. Loverboy. Ya han reaccionado a Psychotic. No hemos reaccionado a esa canción y ya nos surge. Así es. Dice, no se la pueden perder en vivo, definitivamente no. Sí. Gerardo Prado Segura, ¿cómo los árabes en Puebla No hay dos. Extraño ir a No, unos bueno, a tacos ver. árabes. Es lo mejor del mundo mundial, querido Mundial. Gerardo. Los tacos, y te puedo recomendar cuáles son las mejores taquerías, pero sí, es brutal acá lo que hay para comer por acá. Son talla caguamón. Son talla caguamón, el que sí. Yo sí Jerry soy es talla caguamón. sí, Yo soy talla M. caguamón. Dice Pablo, el año pasado tuve la oportunidad de verlas en Madrid y me sorprende varias cosas. La primera, que son extremadamente puntuales. Otra es lo informada que está la gente, lo saben todo espectacular. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, sí. hay que ir bien informados a los conciertos, ya. Exactamente. O sea, bien informados, ¿no? De historia universal. Ya dijo Gerardo de a qué control se refería. Dice al al autocontrol del alcohol. ¿Pero qué decía? Pues no es del presupuesto, hablaba. El presupuesto es lo que te controla. Ya. De que no nos tomemos demasiado. Sí, está bien. Quiero que Pero por las ahí va. caguamas todavía, son vara. Moonfest dice, ¿cuál creen que sea la mejor sorpresa que tenga preparada las guaguas? Lo que quiero ver, o sea, si Ale canta, Quiere ver a Ale cantando. o sea, todos queremos ver a Ale cantando. Es muy difícil que pase. Tendría que estar mal Dani de la Ujú, garganta para ujú. que ella le ayudara en algunas canciones a descansar. Pero estaría espectacular porque además seguramente se va directo al internet y ya tendríamos Sí, Ale cantando. así es. Dice Johnny Loverboy. Las guaguas contaron un día que buscaban información de algo y creo que esa fan se las dio. Es una Biblia de las gualas, Argentina. ¿Será Gela? Yo creo que se Ok, refiere, hay que sigue ver. refiriendo a Seguramente Gela. va a venir, seguramente va a venir a Seguramente México, va a venir ¿no? a México Así y es. si nos está viendo, que seguramente nos está viendo porque hay que ser fan de Rock and Beer, Exacto, no, claro. La guarnimanía. hay que nos vaya a saludar. Así es. Dice Pablo, la guarnimanía está explotando. Como nuestro canal, Jerry. Como nuestro canal. Está partiendo ya Dice Pedro, Moonfest nuevo single. Y Ale nunca cantará entre... Llegamos ya. a los 100 usuarios simultáneos. Así es, gracias. Denle like. Gracias, denle like. Estamos ya conectados 100. Muchas gracias. Denle like, sus likes, que no les cuesta nada. Y llamen a sus vecinos. Jerry, ¿qué vamos a hacer? Porque eso está en su apogeo.
Y ya nos llevamos como... No, ya está el video de The Warning, ya si quieren irlo a ver. No. Bueno, no se vayan. No se vayan. Los usuarios. Nos quedamos con dos, con Peluchín y con Luis. Y con Luis, Retana. Que está haciendo cardio. Está haciendo cardio. No lo interrumpamos. No lo No lo interrumpamos. Está jalando ahorita. Dice Athos es uno de los mosqueteros. Ya explicó. Sí, porque los mosqueteros son Athos, Porthos y Aramis. Porthos y Aramis. Y había un cuarto, ¿no? Era Bueno, un cuarto que nunca Athos es uno de los mosqueteros. Tolkien es una combinación del escritor. Tolkien. J.R.R. Tolkien y el calendario mágico maya. Órale, está bueno. Está muy compuesto tu nombre. Está bueno. Tolkien, okay. Pero fíjate, combina Athos de los tres mosqueteros. J.R. Tolkien. Tolkien y el calendario maya. Tú eres fan Yo soy fan de Tolkien, totalmente. Dice Gabriel, el concierto de Lunario son 4 capítulos y el prólogo por lo que pueden reaccionar por capítulo. Y está padre eso, ¿eh? Uh-huh. Por supuesto vamos a hacer no reacción, más bien vamos a hacer un análisis de lo que vamos a ver el 7, ¿no? No, sí. Claro. O sea, de hecho no hemos podido grabar, por lo general grabamos los videos con anticipación y no hemos podido grabar los viernes de Warning, precisamente por ese problema, porque no podemos lanzar el siguiente viernes de Warning sin hablar del concierto. Exacto. Entonces estamos esperando el concierto para poder grabar. Exacto. Dice Rubén Mesa, bueno, me despido porque aquí es el sábado a mediodía y tengo unas vueltas por hacer. Nos vemos el 7. Gracias, Rubén. Ahí nos saludaremos. Nos vemos. Ahí les diremos dónde vamos a estar en el Auditorio Nacional. El 7 vamos a estar Jerry y un servidor saludando, conviviendo y por supuesto conociendo a los fans más acérrimos de las tesoritas. Dice Hugo Solís, Ale canta solo una canción completa, se llama Red Hands. Sí. ¿Ya la viste? Bueno, es la que ha cantado, o la que más ha cantado y en la que hay grabaciones en internet. Ya. Pero estoy seguro que es capaz de cantar muchísimas más. Dice Tarkus, la que sabe todo de las guaguas es Carolina, la fundadora de The Warning en Argentina, ¿ok? Ella sabe todo. Hasta Rudy, su manager, le pide información. ¡Ay, güey! Ok. Imagínate ser alguien que les dé información a ellas mismas. De ellas mismas. Pasa mucho, es que hay gente que es muy buena con la memoria, que tiene, por ejemplo, hay una persona de Star Wars que le piden, que es datos. muy famoso, que le piden datos porque lleva todo el control de Star Wars. De hecho, trabaja en LucasArts, pero así pasa, o sea, en diferentes, de Tolkien hay gente que... Sí, que tiene datos específicos. Sí, claro. Dice Gerardo Prado, Lino Nava de La Lupita era un superfan de The Warning, fue invitado al show del Metropolitan, pero no asistió porque estaba enfermo de COVID y más tarde falleció. Sí. Pero dejó un mensaje de apoyo a las chicas. Oye, La Lupita es un grupazo. Sí, es un grupazo. Oye, no sabía que había fallecido de COVID. Contrabando y traición, bueno, que es un cover de... Sí. Dice Luis Retana, Nogela es la administradora de Discord. De la banda. Y es la máxima conocedora de The Warning Argentina, que se llama Caro. Okay. Entonces la estamos confundiendo nosotros, son dos. Sí, D'Artagnan es el cuarto mosquetero. D'Artagnan. Sí, entonces es Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan, que nunca le entró bien, pero sí ese fue el cuarto, así es. Johnny, Lover Boy. Yo creo que en México, Jerry... van a tener invitados porque en una entrevista la periodista le preguntó a Dani y ella se trabó un poco y entonces Pau aseguró, se apuró a decir no y Dani se rió. Pero ya dijeron que Holy Wars, ¿no? Dicen que Holy Wars es la banda que va a abrir, así es. La banda invitada. Samuel Rabanal, creo que es nuevo. Samuel Rabanal. Samuel Rabanal. Dice, la sorpresa sería que largaran las canciones con nuevos arreglos. ¿Imaginan Dual Knives? Con duración de 5 minutos. Sí. Oye, ya reaccionamos a Dual Knives. Ya reaccionamos a Dual Knives. En el Pepsi. Y soñamos, los fans de The Warning soñamos con que hagan nuevos arreglos de las canciones del primer disco de Escape the Mind. Porque eran muy chicas, muchas tienen... o sea, un en vivo de una canción del Escape the Mind sería una joya espectacular. Oye, fíjate que está Roberto Mastachi, que es amigo mío de la Náhuac. Roberto está en Texas o en Houston. A ver si nos dice Roberto. Te mando un saludo, Roberto. Gracias por vernos. Aquí estamos
en nuestro... En una línea paralela al universo académico. Sí, Acá así estamos, querido Roberto. Pedro Cárdenas dice, las Warning salieron en un programa llamado Desvelados y Lino Nava llamó para saludarlas, les tiró muchas flores y es súper fan, descanse en paz. Pues sí, definitivamente Lino, descanse en paz. de la- Yo me de la acabo de vida. enterar en este programa en Así vivo es. que falleció. Dice Horacio Martínez, es la presentación de Kelly. Es la presentación de Kelly Clarkson. de Kelly Clarkson. Kelly Clarkson, para los valedores, Para los valedores de Catepec, es Kelly aquí Clarkson. es Kelly Clarkson, así es. Gabriel Alberto Castillo Márquez. Ale canta también Hunter y River Soul. Sí, efectivamente, Así es. hay una grabación. Sí. Dice Vicente Saldívar, la fan que tiene toda la info de The Warning es Caro de Argentina. A ver si nos dicen cuál es el apellido de Caro. Y seguramente va a venir al... Seguramente está conectada. A ver, Caro, contesta. Caro, por favor, Caro, responde. Seguramente desde las... Oye, seguramente va a venir al Auditorio Nacional, Jerry. Seguramente. Dice Gabriel Vicente, dice, la fan que tiene toda la información es Caro, ajá, de Argentina. A ver si nos dicen quién es Caro, ¿no? Sí, My Romero, friends. Romero, my friends, Rudy Lalo Plaza, quien ya se convirtió, es uno de los mejores ingenieros de audio del planeta. Okay. Y ya se convirtió al guarnismo. Al guarnismo, es una nueva ciencia. Sí, es una buena... El guarnismo, así es. El guarnismo. Dice Paco, hola, salud. Paco, salud. Hola, salud, Paco, bienvenido. Así es. Dice, Holy Wars va a abrir, pero invitados para tocar las rolas con ellas no va a haber. Ah, ok. O sea, una cosa es la banda abridora y otra es si tienen invitados a su concierto, que no lo creemos. Ah, ok. O sea, que tengan algunos músicos invitados, algunos, eso no lo sabemos. Así lo es. desconocemos. Eddie Fran. Dice, sí señor, queremos arreglos de las primeras canciones de las guaguas. Efectivamente, Sí, claro. del primer disco estaría espectacular. Sí. Ya con todo el badaje, con sus nuevas voces, con toda su capacidad. Así ahora, es. estaría espectacular. Eduardo Villatoro, saludos. The Warning Army. De Guatemala. Eduardo, Warning saludos. Army. Saludos. Un saludos, Eduardo. Gracias a los hermanos de Guatemala, un abrazo. Dice Jorge Alberto Guillén. Eternal Love del primer disco estaría increíble. Es que hay muchas canciones. A mí, de mis favoritas, precisamente es Escape the Mind, que es el nombre del disco. Exacto. Que si el día que regraben esa canción Sí. va a ser una... Dice mi amigo Roberto Mastachi de la Náhuac. Estamos en Austin. Se fue Roberto allá. Ajá. Roberto, nada más, por favor, no vayas a revelar mi alter ego a los alumnos Sí. de académico de día y rockero de noche. Soy como Batman de Catepec. Sí. Así es. Saludos, Roberto. Gracias por vernos. Eddie Fran dice Caro Bruno. Ah, ya es el nombre de la... Caro Bruno. Caro Bruno. Ok, O sea, la vamos ok. a- la vamos Así a- es. Dice Juan Aguilar, Escape the Mind en el auditorio San Locuro. Sería una locura. Imagínate. Efectivamente, sería una locura. Se parte en dos el Se auditorio. parte en dos. Y más si la toca, si O sea, hace se parte en algo dos. parecido a lo de Sí. Breed o a lo de Sí. Black Holes en el Sí. Pepsi Center, de tocar el disco Escape the Mind. Sí. Oye, Jerry, a ver si nos dicen ahorita los que estamos conectados, ¿quién ha ido al Auditorio Nacional en un concierto? Yo he ido a 3 conciertos, ahí te van. Def Leppard, Ujú. vi Historia porque vi a Ronnie James Dio, en paz descanse, bueno, no era Black Sabbath, era Heaven and Hell, Ujú. y a Dream Theater. O sea, Mentira. he visto esos 3 conciertos en el auditorio. Es brutal, es espectacular, no solamente estar ahí, No, sino y el sonido, oír, ¿qué tal? exacto, Sí, oír. sí, No, sí. no es un foro que se preste ni al slam, ni a los aventones, ni al... No, es ir a escuchar. es ir a ver y escuchar, exactamente. Sí. A ver si nos dicen quién ha ¿Quién ido ha ido y a quién ha ido a ver al auditorio, así es, ¿no? Sí, dice Johnny Loverboy. Dice, Johnny. a mí me gustaría que hicieran todavía el Jar Song. Jar Song como antes. Ahí tocaban rolas del principio. ¿Cuál es, Jerry? ¿Tú lo ubicas? A ver si nos dice no. Johnny. Luego dice, nos dice Eddie otra vez Caro Bruno. Así es. Muchas gracias. Moonfest, ¿cuáles son las rolas que les gustaría escuchar aparte del Keep Me Fed? A mí me gustaría The One, que es una de mis rolas favoritas. Ujú, The One. Me gustaría, bueno, por supuesto, a la primera que reaccionamos, que es 2 to 2. 2 to 2 me gustaría, Sí. exactamente, Dual Knives, así es. Bueno, para mí, obviamente, es que yo cualquiera, ¿no? Yo, si hay sorpresas desde el primer disco como Escape the Mind, que estábamos hablando, Sí. fascinado. Si hay del Queen of the Murder Scene, encantado.
Me encantarían rolas del Error como Money, como no sé, eh, Money. Evolve. O sea, para mí Evolve no la pueden dejar de tocar. Choke. Choke. Obviamente Martirio, obviamente las canciones en español, ¿no? Sí, sí. Narcisista. Sí. Oye, Jerry, dice Eddie Fran, saludos desde Ecuador. Te digo que estamos... De Ecuador, no, de punta a punta. No, estamos de este de a oeste. De todas las fronteras las estamos rompiendo. Saludos a Eddie desde Ecuador. Sergio de la Teja y Tejeda. Sergio de la Teja y Tejeda. Sergio de la Teja y Tejeda. Sí, Hunter dice, es la otra. Hunter, ajá. Es la otra que Ale llegó a cantar, efectivamente, Hunter invitados. Se considera a los que suben a tocar con ellas. Siempre hay. Exacto. Y saludos a ambos. Pues un saludo, Sergio, muchas gracias. Ok, o sea, puede haber, hay un ensamble interesante de que tengan en su concierto entonces. Y si ya se rió invitados. Dani, seguramente habrá algún invitado ahí sorpresa. Exacto. Dice Eduardo Villatoro, sí, Escape the Mind sería increíble escuchar en vivo, totalmente de acuerdo. Rudy. Gerardo Prado, ¿dónde está Rudy? Acá. Gerardo Prado dice, Rudy Geoffroy, el manager de la banda, suele pasear por los lugares donde tocan y puede saludarlo. Estaría bien que lo tomaran en el auditorio y le hicieran unas preguntas o hasta invitación. Pues nosotros... Sí, está bien, pero no les queremos hacer sombra a ellos. O sea, no les queremos hacer sombra. Seguramente. Van a querer acercarse a la convivencia de Rock and Beer, pero es puro VIP, Jerry. Es puro VIP. Es puro VIP. Oye, Pedro Cárdenas, la producción que hubo en el Pepsi Center fue una locura. No me imagino lo que tienen preparado para el auditorio. Ojalá toquen Exterminated o Escape the Mind, sí, totalmente de acuerdo. A piano, sí. Sí, como en el liceo. Sí, Jerry, ¿para qué te acuerdas de la secundaria? Ya que fuimos Jerry y yo fuimos dos excelentes estudiantes. Y no hicimos. Enough Crypto dice saludos desde San Francisco Bay Area. Oye, lástima por su equipo de americano. Lástima por los 49ers. Un saludo a Enough Crypto. Así es. Pedro García, la cantante de Holy War, se le sube al hombro a alguien del público en una de sus canciones. Bueno, Jerry, esperamos que se nos suba alguno de nosotros. Estamos muy lejos, desgraciadamente. Bueno, pues a lo mejor se va. Por más que quisimos acercarnos, Jerry, vas a estar en Gallola. Que sepan que entré al minuto de que abrieron la nueva fecha. Y ya estaba. Y solo pude comprar hasta, o sea, en preferente, pero bastante atrás. Sí. Sí, o sea, vamos a tener, digamos, el techo del auditorio acá. Oye, nosotros les vamos a abrir las puertas para que pasen y salgan. Exactamente. Estamos en la puerta. Exactamente, así es. La cantante de Holy Wars, se le sube lo más. Dice, The Warning en vivo con la mano de Lalo, el ingeniero, y la ejecución instrumental de las chicas es impresionante. Vamos a verlo. Sí. The Warning en vivo, dice Gerardo Prado, en el auditorio vi a Def Leppard, Earth, Wind and Fire, y me perdí Épica por codo. Oye, y además Gerardo, la vocalista de Épica, muy guapa. Yo vi a Def Leppard en el auditorio. Lástima de la producción de Def Leppard. Yo fui en el 2000, creo que 2005, 2006. Y tener una bandera de Gran Bretaña de Def Leppard nada más. Fue una de las únicas veces que vi a Def Leppard en el auditorio. Y luego hicieron estadios. O sea, Def Leppard pasó de un conciertito así a hacer estadios en el Foro Sol y en el auditorio. Pero muy padre. Oye, dice Johnny Loverboy. Dice, Jar Song era una costumbre que tenía una jarra con papelitos de canciones viejas y alguien del público sacaba una y tocaban la canción que estaba escrita. Bueno, ok. Eso estaría genial, ¿no? Nunca lo he visto que pase, pero... Sí, yo tampoco. José Antonio Pineda Rodríguez dice, Ale ha comentado que no canta como solista porque no ha logrado sincronizar la voz con la ejecución del bajo. Tiene sentido porque ella es el metrónomo de la banda. Puede ser. Totalmente. Sí. O sea, tienes toda la razón. Eso es un muy buen dato. Sí. Pero digo, de qué es capaz, ya le hemos visto que es capaz en ciertas canciones de hacerlo y lo hace bien. Así es. Oye, Jerry, dice Juan Luis Nava, dice, yo fui a ver el grupo Yes y fue brutal el sonido. Es que el auditorio es impresionante el sonido. Está diseñado para eso. Está diseñado para eso. O sea, aunque ya las bandas ya traen
todo un equipo para arenas cerradas, porque te acuerdas que el Palacio de los Deportes le decían el Palacio de los Rebotes. Ujú, O sea, tú ibas en los 80s y 90s Sí, y era un puro eco, ruideral brutal. sí. Ahorita ya está diseñado el ingeniero o los ingenieros de sonido, pero el auditorio es como estar en la sala de tu casa. Sí, Es como brutal. escuchar Sí, o sea, ahí unos monitores de audio exacto, perfectos. exacto. Yo ahí oí una rola de Dream Theater que se llama The Count of Tuscany. Ujú. Dura 12 minutos la rola. Bueno, haz de cuenta que fue como poner en el disco. Sí, Así es. En el el DVD. En el DVD, así es. Dice Juan Aguilar, un medley con rolas de los 2 primeros discos sería un 10. Sí, Totalmente claro. de acuerdo. Sí. Juan Aguilar, no, Constru. Constru. Casi nos mete otro. Constru. Fíjate. Dice también ver las canciones del disco de 20th Century Blood. Ajá. Como Copper Bullets. Sí, como olvidar esa. O sea, la misma 21st Century Blood es una super rola. Sí. Unmendable, Survive. Survival, Exterminated. Sí. Totalmente de acuerdo. Necesitan un concierto de 5 horas, sí, claro. Sí. Es que todas sus rolas Sí. es brutal. Dice Valeria, el sonido del autor es brutal. Es impresionante, Valeria. A ver, dinos, un sonido- Valeria, a quién fuiste a A ver. ver si nos dice Valeria a quién ¿A fuiste a quién, ver. Así a quién es. escuchaste ahí en el Así es. auditorio? Sí, sí. Jorge Alberto Guillén García dice, creo que no puede faltar Evolve, Evolve, Disciple, Narcisista, Narcisista. Choke, 23, Money, Animosity. Es que no puede ser. Está. Dime de qué banda dices tantas rolas. Es Pues lo sí hay varias, o sea, pero sí, sí, son, sí, sí. son Sí, pero son, contadas. no, son bandas que llevan ya 30 años. 30 años, Sí, sí, no, sí, no, sí, sí. 5 años. Sí. Jerry, yo sé que ya te estás frotando las manos. Sí, Yo sé que ya quieres estar ahí, pero te pido por favor guardar con compostura. compostura. Porque a tu edad ya las emociones fuertes ya son peligrosas. Sí. Por favor, compórtate. Dice, creo que no puede faltar. Bueno, dice Gabriel, dice en el Metropolitano, Pablo en González. el Metropolitan, Pablo González de los Claxons, Beto Ramos y Plego Villar fueron los invitados. Ajá. El ingeniero de iluminación es el de Hailstorm. Es que ya se están haciendo de intervenciones ya de personas y de gente ya, Pues sí, con un badaje. o sea, ya un badaje fuerte. O Sí. sea, a ver, los que ya le echaron el ojo a esas niñas desde hace 5 o 10 años saben a dónde van. Sí. O sea, son como los del draft del NFL. Sí, Son como los que están cazando nuevos chavos Talentos, universitarios en la NFL. Saben quién. Ahí está la historia no es Steve Young, ahorita me acuerdo, pero saben a dónde van. Entonces, pues, por supuesto que va a ser un exitazo, ¿no? Luego dice Gerardo, Gerardo Pérez dice Pliego Villarreal, bajista de Kinky, a quien llaman primo, es invitado a tocar Revenant con ellas. Ok. Spoiler alert. O sea, Ok. algo sabe Gerardo. algo sabe. Prado, Gerardo sabe que trabaja en la Se me hace CIA, que ¿eh? está sentado. Está en el, está en el Pentágono. O Gerardo Sí, está en el Pentágono o está en el búnker de la Casa Blanca. Se acaba de delatar. Sí, y tiene información. Sí. Gerardo Prado Segura, 007. 007. Así es. María de los Ángeles Moreno dice Evolve Evolve es casi seguro, normalmente cierran con esa. Ok. Ojalá. Que son el famoso encore, ¿no? Sí. O sea, viene el álbum de Kev Me Fit y viene el encore, ¿no? Así es. Pedro Cárdenas dice, la primera fecha del auditorio casi se vende por completo, en preventa. Sí. Sí, o sea, es que eso fue brutal. Sí. Jerry, tú y yo vamos a estar en los primeros asientos. De arriba para adelante. De arriba para de atrás arriba. para adelante. Exactamente, de atrás Sí, para sí, adelante. Así es. Dice en preventa, eso solo lo hace Luis Miguel. Es brutal, Sí. claro. Aún no se dimensiona lo que hace la banda. Me alegra mucho que México Sí. al fin las esté conociendo. Oye, y pudieron Y- haber y- hecho y 2 fechas espérame, más. Porque México, por lo que estoy viendo, viene hasta de Australia a comprar un boleto. Sí, brutal. Dice Pedro García, el de Guadalajara ha estado más lento en venderse, pueden agarrar boleto en tercera fila hace 2 semanas. Sí, bueno, obviamente... Sí, todavía en provincia, en el interior, provincia sí, es más lentón, pero seguro se va a llenar. Todavía no... Así es. Sí. Dice Rame Lozano que vio en auditorio, vía Simple Red y otra vez estará este mes. Buen concierto, sí. Por cierto, los que ya quieran ver el video, ya está ahí. Desde Oiga, 5 Jerry, minutos. Ya vamos a hacer 2 horas. Jerry, no podemos- ya vamos para 2 horas. ¿Qué te parece si a las 11:30 le paramos? No, ¿qué les parece si 10 minutos más? 15 minutos. 15 en lo que te tomas la última cervecita, Jerry, porque ya no puedes ni hablar. Yo ya estoy sequísimo. Ah, bueno, a ver, sigue leyendo. No, Voy para una cerveza. Dice Eddie Fran, una versión de Shattered Heart con acompañamiento sinfónico sería un sueño. No, ¿qué me dices? O sea, ¿de qué me hablas? Por supuesto que sería brutal. Y dice, o un show de
The Light. Uf. Gabriel Alberto Castillo Márquez, Def Leppard fue el primer grupo al que le abrieron. Eso fue en el 2017, no sabía yo que le habían abierto a Def Leppard el primer grupo. Pensé que había sido Guns N' Roses. Eddie Fran dice, tiene tanto material que uno no sabe qué pedir. Totalmente de acuerdo, o sea, no me canso de decir que es increíble la cantidad de material que tienen estas niñas. Jerry, creo que ya me vieron con el caguamón. Con el caguamón. Dice Romero Romo, my friends, Pablo González de los Claxons fue maestro de las chicas, creo que 2 o 3 años. Esa nota no me la sabía. De los Claxons. Así O sea, es. Pablo González de los Claxons. Alberto Martínez, las guaguas no tienen una sola canción mala. ¿Tú Saludos crees de que Las ni una, Vegas. ni una? Te voy a decir, Todos los grupos tienen una canción cuando mala. yo empecé a escuchar The Warning, que jalé todo su material, de repente por ahí, por ejemplo, una canción que se me hacía la menos buena, porque no era mala, la menos buena, era Kool-Aid Kids. Ok. Decía sí, yo, sí, si sí. tuviera que escoger una... Está medio culé. Está medio Kool-Aid. No. Pero conforme ha ido pasando el tiempo y empiezo a escuchar y a analizar la letra, la canción, Kool-Aid Kid es un rolón. Pero es de las que menos gusta, ¿no? Así es. Sí. Dice, hablando de NFL, mi predicción es que las guaguas algún día estarán... bueno, imagínate que The Warning esté en medio del supertazón. Será brutal. Pues O sea, brutal. con Sí. Pepsi ahí atrás de ellas, no dudes Fíjate que lo pase que... pronto. Sí. Fíjate lo que dice Valeria. Fui a ver a Juan Gabriel. Ujú. No es rock. A ver, Pero Juan, Juanga es Juan. a ver, Valeria, sí te voy a pedir un favor. Juan Gabriel es Juan Gabriel y el que se meta con Juan Gabriel, nos vemos a la Nos salida. vemos a la salida. Nos vemos a la salida, Dice, nos vemos a las 11:30. Aguante Juan Gabriel. Así es, aguante Juanga. Tarkus dice, en En México es el único lugar donde cierran con Martirio. Ok, Tiene Martirio. sentido Ok. al ser de sus canciones en español. Sí. Johnny dice, Johnny yo Loverboy. conozco varios que van a ir allá desde Francia. Francia. O sea, ya tenemos Australia, El Salvador, Guatemala. Francia, Guatemala. Así es. Saludos desde las Bahamas, Gabriel. Imagínate cómo se la está pasando en las Bahamas. Pobrecito. Son los cracks. Gracias, Gabriel. Volamos a Nueva York a ver a las guaguas en Brooklyn. Están cañonas. O sea, Arriba está de en las Bahamas, Bahamas, vuela hasta Nueva Brooklyn, York o sea, para verlo en el Brooklyn. oye, y entonces, Pura vida. pura vida con Gabo. con Gabo, ya es Gabo Lechón. Gabo Lechón. Para los rock and beers ya es Gabo Lechón. Dice, jaja, ¿cómo le echan el bullying al Jerry? ¿Por qué? No, acá no hay bullying. Eduardo Villatoro, Jerry. Dice, muchos reactores de Estados Unidos y Canadá llevarán al auditorio a lo que no, dice, los que no pudimos ir tendremos mucho material para ver después. Sí. Esperemos ser parte de ese material, pero no sabemos Sí, qué tan difícil vaya a ser. así es. Salud, Eddie Fran. Saludcita. A ver si nos Salud. dices de dónde nos ves. Gerardo Jerry, Prado. son 7:54. ¿Qué te parece? 8:10 cerramos. Ok, 8-10. 8:10, porque bueno, tenemos... Sí. Ya- Ahora sí que mientras el público no deje de aplaudir, si el público... no deje de decir salud, Diría Chente Fernández... Rock and Beer no deja de... Rock and Beer, aquí estamos, así es. Dice Eduardo... Gerardo del Prado dice, en entrevista Lalo, el ingeniero de sonido, dijo que fue el papá de las chicas quien le mostró bandas como Pink Floyd y le dijo, así tenemos que sonar, no menos. Bueno, es que, a ver, reaccionamos apenas a... ¿Qué rola fue, Jerry? En un barcito. Ah, sí, en el Dakota Bar. En el Dakota Bar. En Show Me the Light. Show Me the Light, que esta niña se echa un solo que es Gilmour. Sí, es totalmente O sea, Gilmour. es David superblusero, Gilmour. Además con un sonido y un... No, Sí, es que A dices... ver, déjalo blusero, lo progresivo del solo es brutal. O sea, es Gilmour haciendo Pau, Dani y Ale, pues una canción, y aparte la canción Give Me the Light es padrísima, ¿no? Así es. Dice, la única mala es ruido del intro del álbum Error. Sí. Sí, digo, sí hay algunas, pero cuando las empiezas a oír dices, entiendes por dónde va el concepto. Así es. Valeria Tacerani dice, para mí Burn Out no me gusta tanto, sinceramente no es mala, solo Pero no es mi preferida. preferida. Exactamente, hay como no preferidas, Sí. hay como no tan malas, Sí. pero no hay la de odio esta canción. Sí. Y no hay que odiar. No hay que odiar. Así es.
Pedro Cárdenas, yo honestamente creo que tienen 1 o 2 singles nuevos. No creo que dejen pasar la oportunidad de los auditorios. El meet and greet duró solo 7 minutos y eso que valía 2,000. No alcancé. Ok. Pues y apenas nosotros. Sí, Eddie Fran dice, Kool-Aid es una canción que me encanta, cuestión de gustos. Sí, es que yo le he ido agarrando el gusto y ahora me gusta bastante la canción. Dice Romeo, dice Kool-Aid Kids, su temática es sobre la masacre, ok, de Jonestown. De Jonestown, y dice Kool-Aid Kids es una joya incomprendida, sí, efectivamente, tienes toda la razón. Jorge Alberto Guillén García dice, existen versiones orquestales de Dust to Dust, Martí 2 to 2 para mí es brutal. El intro del bajo es bestial de Ale. Me encanta esa rola. Para mí, mis 2 discos favoritos de The Warning es el Queen of the Murder City y Error. Así es. Para mí son los más rockeros, los más metaleros. El último, tengo mis asegúnes. Tendré que valorarlo en vivo. Pero seguramente será un... Que te voy a decir, suena más más industrialón, más industrialón en el disco, pero las veces que lo han tocado en vivo suena muy rockero. Y ya reaccionamos a 2 de... A 2 rolas, que suenan, o sea, cuando la tocan en vivo las canciones de Kimmy Fett suenan muy Sí, porque rockeras. no trae tanto el adorno de la grabación, ¿no? Así es. Hugo... Bueno, Kool-Aid es una comedida. Jorge Alberto Guillén, existen versiones Gabriel Alberto, el año pasado llenaron plazas de 4,000 en Pachuca, Querétaro y Toluca. Sí, fácil. Johnny dice, ¿cómo es la vida? A mí la primera vez no me gustó, no me convenció, pero ahora estoy loco por esa canción. Sí, es que así pasa, efectivamente. Jerry, estamos a 12 minutos de cerrar el live. Les agradeceríamos, por supuesto, pues sus likes. ¿no? Si quieren mandar un super gracias, bueno, pues no nos vamos a enojar. No nos vamos a enojar. No nos vamos a molestar. O sea, no nos vamos a molestar para las chelitas. Pero no, con el like también estamos súper agradecidos. Así es. Y si no están suscritos, están acá viendo. Ya, pues, exactamente, suscríbanse. Una suscripción nos ayuda muchísimo a continuar el canal. Exacto. Dice Eddie Fran desde Ecuador, si me saludaron. Sí me saludaron. Claro, Eddie. No, claro. Y te mandamos otro saludo y también a todo Ecuador, porque la verdad es que no hay rencores. No hay fronteras en la música. Así es. Dice Enough Crypto, dice The End, the Star Never Seems to Fade. Bueno, The End es brutal. This is the end. Y aparte como la toca la guitarra de Dani es excepcional. Sí. Definitivamente. Yo creo que es una de las rolas más sentimentales de Warren, ¿no? The End. Sí, y de hecho hay gente ahí, he visto músicos que le han hecho cover a esa canción. Y es muy buena. Dice Atos, me cuesta mucho. Atos Solkin. Atos. Yaris. Vamos a dejarlo en Atos. Vamos en Atos. Dice, y no es el coche. Sí. Dice, vean Black Holes en el mismo Dakota Bar. Hay diferencia contra la que reaccionaron. Lo vamos a hacer. Vamos a probar. Antonio Alfonso Mora González dice, Pablo González de los Claxons, profesor de bajo de Ale, fue quien las indujo a componer y él mismo dice que no les enseñó, que les despertó el gusanito de la composición, pero que ellas salieron magníficas. Salieron corregidas y aumentadas. Así es. José Antonio Pineda dice, Burnout es un rolón, pero no es tan heavy. Es un rolón, pero no es tan heavy. Suena acústica. Chequenla cuando puedan, lo vamos a ver. Sí. Así es. Dice Juan Overboy, ya terminó. Ya el término de los tesoritos se está viralizando. Oigan, les vamos a decir algo. Sí les queremos pedir de favor que sí el término de las tesoritos sí lo achaquen a Rock and Beer. Sí, que digan, a ver, unos mexicanos de quién sabe dónde le pusieron las tesoritos. Porque algunos sí nos han dicho, es que no me gustan las tesoritos. Pues son las tesoritos nacionales. Son las tesoritos nacionales y ni modo. Entonces, yo creo que vamos a mandar a hacer unas playeras de Rock and Beer. Sí, que digan. Son las tesoritos y ni modo. Tesorito by Rock and Beer, así es. Sí. Dice, nos gusta. Ya me voy a ver el otro video de Rock and Beer, Viernes de The Guaguas. Muchas gracias. Ya está arriba Viernes de The Warning. Sí. Disfrútenlo. Ya estamos nosotros a 9 minutos de cerrar este live. Ya llevamos
No, ya estamos Estamos sobrepasados ya, pero bueno. Son 2 horas Así es. de live. Dice, bueno chicos, nos vemos, que tengan bonita noche, Nos vemos, disfruten el bonita fin de semana. noche. Gracias, Muchas Valeria. gracias, Valeria. Gracias Mañana, por es mi estar aquí. mañana es mi cumpleaños. Ah, por cierto, es cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. Mándele en el chat felicidades al Matthews, porque Más mañana que- no lo van a ver. Más que felicidades, para ver si pueden mandar algo más, algo más consistente. No, Este- mañana es mi cumpleaños, Jerry. Vamos a festejarlo también el 7 de febrero, 1 de Ujú. febrero. Así es. Dice Romeo Romo, amigos, por favor, el del horario de sus live, please. Es que por lo general los queremos hacer los jueves. Los queremos hacer los jueves, Así es. pero la verdad, viendo la reacción de este viernes, Sí. Sí. puede ser que nos estemos... Nos estamos moviendo. Así es. Nos Sí, sí, podamos sí. mover Es la a los primera vez que viernes. tenemos este número de amigos. Pero ahorita está tentativo jueves o viernes. Así es, exacto. Así es. Estaba puesto los jueves, Sí. pero viendo la reacción de hoy, puede ser que lo movamos a los Así viernes. es. Dice Pedro García, las tesoritos del rock. Es que son Son nuestras tesoritos del tesoritos. ¿Y sabes en dónde ha hecho mucha mella y le ha gustado mucho? En Brasil. ¿Qué? Ah, sí. Porque son así tesoritos. Es los tesoritos. Los Les gusta aquí tesoritos. en Portugal. En Brasil, Sí. Oye, sí, ayúdenos a decir que si se habla de las tesoritos es porque Rock, lo los oyeron en dos Rock and Beer. locos de Jerry Matthews fueron los que les pusieron las tesoritos. Dice, Así hay un es. youtuber que hizo un cover de Stalker. Dijo que esa canción era perfecta para que la cantara Alice Cooper y así lo hizo quien, Alice Cooper. ¿Cómo dice? No, o sea, lo hizo el youtuber. Hay un youtuber supongo. que hizo un cover de Stalker. Dijo que esa canción era como perfecta. si la cantara Alice Cooper. Alice Cooper. Debe sonar Sí. súper bien. Bueno, Alice Cooper es Alice Cooper, ¿no? Sí, sí. Así es. Pedro Cárdenas dice, si los veo les pediré foto el 6 o el 7. El día El día que 7. estén en el auditorio quedarán advertidos para siempre. Nos vemos. Nos vemos. ¿Quedan Pedro. advertidos? Sí, por The Warning. Es Ah. que a los que ven The Warning Sí. quedan Advertidos. Oye, ahí nos vemos el 7, Pedro. No, Nos vemos Jerry y el yo nos 7, vemos, sí. así es. Es que nos decían que fuéramos desde el 6 para ver a la gente afuera, Sí, pero pero, como vivimos, sí, no sí, vivimos en México. Si ya nos dedicáramos a esto, estaremos Sí. felices, Jerry. Dice Federico Chacón. Federico Chacón, Take por me favor, down. Take me down. Así es. Sí. Sí, es una buena sugerencia. Johnny, estoy seguro que si le envían esto, se les ponen en un... Estoy seguro que si le envían eso, Ah, se las ponen en un concierto. Las guaguas aman a sus fans. Ok. oye, id y propagad. Id y propagad. Id y propagad a Rock and Beer. Sí, sí, sí. Si por algo se enteran de que, hay dos locos que están haciendo videos y reacciones, bueno, no sabemos lo que pueda suceder. Pero las sí. Tesorito, yo, pues es que voy a registrar el nombre, ¿eh? El registro. Voy a registrar la marca Las Tesoritos by Rock and Beer, ¿eh? Dice Jorge Alberto Guillén, tampoco creo que les dejen tocar You Oughta Know de Alanis Ah, Morissette. Yo Know es buenísima también, Sí, ya reaccionamos, así habría es. que ver. Feliz cumpleaños, Matthews, te debo otra chela, dice Tarkus. Ya llevas como 4, Tarkus, va a ser una caguama, ¿eh? Eduardo Villatoro, felicidades, Matías, Gracias, mucho rock. gracias Eduardo, gracias, carnal. Juan Carlos Garzón Uribe, tienen que patentar las tesoritos para que respeten los derechos de autor. Pues ahí estamos, aquí está el abogado ya metiendo los papeles. No digas que soy abogado. Atos, dice, el día de ayer fue el cumpleaños de De Dani. Dani, sí, casi pegados, Casi. Es que yo quise nacer el mismo Ya día, sé, pero pues pero, se les híjole. chispoteó a mis papás por Sí, 2 sí, días. por 2 días. Así es. Pedro García dice, viernes el live para que los que levantamos temprano, para los que nos levantamos temprano entre semana. Así es. Pues sí, es un buen... Sí. Es un... sí. Viernes Vamos a live. pensarlo. Dice María Romero, saludos my friend Matthews. Soy Maru, es Maru Romero. Mauro Romero. Pero sí. como se pone María María la Romero. vez pasada, pues no. Maru, amiga, Un te quiero saludo. mucho. Ahí estuvimos echando unas cervecitas con Maru y con mis amigos del Wise México. Guy Martínez dice, el riff de Ale al empezar 2-2. En el lunario, En el sí, lunario es brutal. Sí, ese bajo está. O sea, Es impresionante ese bajo, así es. José Luis, gracias, José Luis. Mañana estaremos festejando con algunos terroristas mañana. y mira, Jesús Fernández dice, el 5 de febrero cumpleaños de Paulina. Oye, estoy entre A ver, espérame. Estoy entre Dani y Pau. Estoy entre Dani y Pau. O sea, es Dani, Matthews y Pau. Exacto. Sí, O sea, esto es cósmico. Es cósmico. Esto no es casualidad. Sí, Así sí, lo sí. planearon mis papás. Y seguro Ale y yo tenemos el mismo. ¿Alex de octubre? Ya. No sé, digo. Ya. Seguramente no me sorprendería. Dice José Antonio, estimados, nos vemos entonces el 7 como a las 5 y media. 5 y media, búsquenos por ahí. Ahí Así vamos a es, estar. ahí estaremos. Donde vean la gente, así como ¿Dónde? vean una bola de 200 personas.
Donde esté arrimoniado, o sea, así estaba donde haya rotado, donde ahí está abarrotado, Ahí estamos. ahí no, porque ahí venden playeras. Junto, ahí estamos Jerry y yo. Ahí, así Solitos. es. En la Solitos banca. con una, así es. Pateando un bote. Así es. Adán F. Morales, saludos desde Panamá. Desde Panamá, oye. Panamá. Un saludo a Panamá. Así es. Romero Romo. Gracias, Romeo. Mats. Gracias. Mañana. Y Gabriel Lechón dice, Gabo. Gabo. Porfa, saludos a mi esposa Taina. Un saludo, Taina, que no quiere escribir. Que no te pena escribir, Taina. Escríbenos, te mandamos un saludo. Saludos, Taina. Ella me enseñó de Warning, pues ella es la conocedora. O sea, ella oye, es la verdadera. Taina es la que manda en la casa. Es la que manda en la casa. Es la que pone las reglas, Sí, Taina. Saludos, Taina. Este viernes, es buenísimo. Gracias, lo vamos a seguir haciendo. Jerry, pues nos quedan 3 minutos de este live en viernes. Que aunque empezamos con algunos altibajos, pues estamos muy agradecidos por la respuesta. Nos encanta hacer estos lives, nos encanta leer todos los comentarios. Así es. Ya vimos que, bueno, pues veremos algunos de nuestros amigos allá el 7 de febrero en el auditorio. Y bueno, pues estaremos muy contentos de saludarlos allá, Millar. Así es. Pedro García dice que Ale es del 17 entonces, de diciembre. Ale. Me falló por 2 meses. Fíjate, entonces Ale, Dani, Matthews y Pau. O sea, estoy estás como sándwich. Estoy arropado. Estoy arropado astrológica y cósmicamente, Jerry. Sí, cumplió 18. Con 18. No. ¿Quién? No, Ale. No, sí, sí. Te voy a decir por qué. Porque en la entrevista ella dice que cuando hicieron un concierto, dice, no puede ser que tú tenías 15 años. Es que es impresionante. Creo que en el Dakota o... Matías, imagínate tener 18 años y tener 4 álbumes. Sí, te pido, por favor, que no digas Matías, soy Matthews, por favor. Abrirle a Guns N' Roses. Sí, no. Salir en el disco de 15 años, de Metallica de 30 años. Sí. O sea... Sí. Dice, sí, cumplió 18. Dice Pepe Nador. Dice, chido, feliz cumpleaños, Matthews. Gracias, Pepe. Pepe Nador, esperemos verte pronto allá. O 20, dice Johnny, 20. 20, sí, es que 18 cumplió hace... Okay. No está tan chica, pero vamos a ver. Vamos a Según yo, sí, ya tiene como 20. Gerardo Prado Segura dice, felicidades Matthews, buen regalo de cumpleaños. El mío fue el concierto. Muy buen regalo, así es. Estaré festejando el 7 allá. Exactamente. Alejandra fue el 13 de diciembre. Así es. Ale es de diciembre, por ahí del 20, dice, no, es del 17, ¿no? Así es. ¿No? Gabriel, en la próxima semana es de Pau, nació el 5, sí, te digo que Matthews está entre las dos. Yo estoy entre las dos, 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución del 17, Jerry. Oigan, Jerry. Pues vamos despidiéndonos porque ya si no rompimos récords de 2 horas, YouTube nos va a decir que ya nos pasamos del tiempo. Que ya colapsamos sus plataformas. Sus plataformas, que nos queremos. Así es. Pero les agradecemos mucho, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que lo hacemos con mucho gusto y que estén acá nos impulsa a seguir haciéndolo. Así es. Nos vemos la próxima semana en el concierto. Probablemente hagamos un live desde allá. No sabemos todavía qué tan fácil vaya a ser. Sí. Échale crédito a tu celular, Jerry. Le voy a echar para tener buen internet, no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó en Iron Maiden. Con la gente y con todo, no sabemos si vayamos a poder hacerlo, pero vamos a intentar por lo menos transmitir algo. Así es. Y después, la siguiente semana, ya haremos el review. Haremos el review del concierto. Jerry, estamos muy contentos de este viernes live. Ya está en el canal el viernes de las Tesorito. Así es. Propagad. Id y propagad. Id y propagad la palabra de rock and beer. De las tesoritas de que es Rock and Beer aquí. Y bueno, pues estamos muy contentos. Gracias a todos. Saludos a los que nos ven en todas partes del mundo, así es. Dice Tarkus, casi llegamos a 100 viewers. No, pasamos los 100 llegamos viewers. a casi 120. Agradecemos muchísimo la participación de todos. Así es. Y pues